regresado bien. Bueno, van a disculpar que corté a los 10 minutos, ¿no? Eh, de verdad tenía que atender esa, ese mensaje, ¿no? Pero ya queda bastante poco por ver. Le estoy mostrando fotos de mi consultorio. Así yo he decidido acomodarlo, ¿no? De forma diferente. Puede ser que a algunas personas no les guste, pero incluso cuando era docente en la universidad nos decían que personalicemos nuestras páginas web. Y eso he tratado de hacer yo, ¿no? O sea, eh, era bonito, es bonita la habitación, pero quería ponerle, por así decir, mi sello, ¿no? El estilo que ustedes están viendo, que me agrada mucho, pero creo que hasta ahí lo voy a dejar porque ya no quiero dañinear mucho, porque yo al menos lo veo como un tipo collage o como muchas veces trabajan algunos investigadores, dependiendo de quiénes sean, es un modelo de trabajo, ¿no? El pegar diferentes cosas en una pared o en una pizarra y después conectarla con una especie de pitita para tratar de encontrar eh, la lógica, ¿no? Del caso, a dónde apunta, hay patrones, hay lógica en todo lo que sucede, digamos. A mí que me interesa estudiar el tema de la psicopatía y también de la psicosis, porque no sé si comentaba en este video o en el anterior, también el psicótico, peor si tiene esquizofrenia agresiva, puede convertirse en un gran asesino. Pero, ¿cuál es la diferencia, digamos? Los asesinos en masa, por ejemplo, suelen ser más psicóticos que psicópatas. Porque un psicópata lo que hace es jugar, por decirlo, con la policía, burlarse de ellos, demostrarle que ellos no lo saben todo, que él también es una persona inteligente, etcétera, ¿no? Todo lo contrario, digamos, a la psicosis, como que en la psicosis es como hubiera un cortocircuito y el sujeto se deja llevar totalmente, ¿no? Por sus instintos. Y bueno, ustedes saben que en Estados Unidos se da mucho esto de los asesinatos en masa perpetrados por algunas personas, eh, donde al final también termina suicidándose muchas veces, ¿no? El que realiza el delito. Eh, en ese sentido, me parece lógico lo que dice el artículo. Eh, no digo que siempre suceda así, por si acaso, pero me parece lógico que el artículo hable de que los asesinatos en masa están más relacionados con la psicosis agresiva y ya los asesinatos seriales están más relacionados con la psicopatía, ¿no? Son cosas para orientarnos, no son verdades absolutas porque todo tiene que ser caso por caso. Miren, si ustedes se dan cuenta, yo me había olvidado, pasan los años y uno se olvida de algunas cosas que en su momento quería o tenía planificado, ¿no? Por ejemplo, en este collage he puesto
de todo. He puesto durante mucho tiempo, si ustedes, voy a hacer un acercamiento un día, pero todos estos afiches de conferencias, de seminarios, de talleres, son del 2008, del 2009, máximo del 2010, ¿no? O sea, que hablamos de hace muchos años, que me había olvidado que los tenía, ¿no? Y que justamente para esto los quería. Después he puesto un poco láminas, en este caso del TZ, Sullinger, creo que por eso se llama TZ. Si ustedes lo ven apegado a la pared, apegado a la puerta, son solamente tres manchas, a comparación del Rothschild que son tres, pero que son muy especiales, ¿no? El Rothschild pasan los años y no deja de ser el mejor de los test, incluso que el detector de mentira, porque hay psicópatas muy habilidosos que no muestran ningún tipo de cuestión emocional, ¿no? Cuando se trata de hablar de una persona que él mismo mató posiblemente, ¿no? Entonces, esto no lo digo yo, lo decía una colega de México, coach, señalaba, ¿no? Que a su criterio, o sea, sin ignorar la psicología cognitiva, ¿no? Obviamente, pero a su criterio el Rothschild era el mejor test psicológico, porque los demás, ellos son inteligentes por varios motivos, pero son inteligentes y se suelen dar cuenta a veces de todo esto, de a dónde va dirigido el test, de cómo debe responder, cuál es la mejor manera. Así que estos test de las manchas como que son más enigmáticos y buscan despertar ciertas cosas en el usuario para que de esta manera el usuario o desencadene una forma de mecanismo de defensa. En este caso hablamos, por ejemplo, si se trata de una psicosis latente, o sea que está bien camufladita, por así decir. Estos test un poco, al menos este primero, si lo acercamos más, no es agradable, o sea, es el primer test y va directo a tratar de generar en el inconsciente de la persona cualquier tipo de trauma, ¿no? En este caso, por ejemplo, incluso hay un modelo en el Sullinger, en este test. Este modelo señala que menciona el caso de un esquizofrénico. Generalmente esto se hizo para reclutamiento de personal, pero bueno, también se lo usa por otras cosas. Lo que pasa es que el Rothschild a veces termina siendo tomando bastante tiempo porque hablamos de 10 láminas. Entonces Sullinger, por eso son diferentes sí a las láminas del Rothschild. Decidió crear esta versión más corta, ¿no? Y más incisiva, me animaría a decir, no sé. Porque sí que la primera figura, porque antes de aplicar nosotros los test, a nosotros nos aplican más bien. Nos aplican el test y ya luego de eso, haciendo también un poco de introspección, luego lo aplicamos a otra persona, ¿no? Bueno, y volviendo al ejemplo del caso de la persona esquizofrénica que señalábamos, es interesante la reacción con las 3 láminas. Dice mucho. No sé si, no me acuerdo si se trataba de un usuario que estaba hospitalizado
o no recuerdo si se trataba de una persona que no se sabía cuál podía ser su diagnóstico, ¿no? La cosa es que la primera figura se asusta un poco, relata el clínico, se asusta un poco el usuario y dice, es un demonio, dice, por la primera figura. Porque creo que va en ese orden. Si me estoy equivocando, pido disculpas. Creo que la de colores es la del medio. El sujeto ha quedado sí tocado por la primera lámina y dice, otra vez dice, es un demonio que está viniendo a buscarme, dice. Bastante paranoico, o sea, como que se desencadena un fenómeno elemental o una alucinación, digamos, ¿no? Un delirio desencadena. Parece difícil de entender, aceptar, pero al menos a mí me parece eso. Y esta figura suele estar de segunda a veces, porque hay combinación. Esta es totalmente escala de grises, ¿no? Aquí hay un poco de rojo. Y bueno, la cuestión es que el sujeto, ¿qué es lo que hace en la última lámina? Para comentarle e ir cerrando. Lo que hace es, lo mira el psicólogo, porque creo que proyecta él, o sea, primero ve la lámina y la ve como un demonio. Luego proyecta eso en la figura del psicólogo y ahora lo ve al psicólogo con desconfianza. Y ya cuando le muestra la tercera, ya asume como si fuera una agresión, porque cuenta el autor que dice el usuario, yo no me dejo atrapar. Me acuerdo un poquito, aparentemente bien todavía, de las palabras que dice esta persona que sufría de esquizofrenia. Yo no me dejo atrapar nada más, dice, ya lo ve como una amenaza. Se para y sale corriendo del consultorio. Es muy interesante si ustedes se ponen a pensar la reacción del sujeto y prácticamente dice mucho, ¿no? Si es que se trataba de una persona que no se conocía bien su diagnóstico, bueno, con esto queda recontra confirmado, ¿no? Que se trata de una persona con algún tipo de psicosis. Y esa forma de reaccionar, ¿no? Primero el terror por la figura que posiblemente está relacionado con el padre o con la función del padre, de la ley, de la castración, etcétera. Después lo proyecta en el psicólogo. Ahora el demonio no está en una lámina, sino está en la figura del psicólogo como proyección, como paranoia. Y después se da la huida en la tercera lámina, ¿no? Yo no me dejo atrapar. Así de simple. A veces las personas PO, fronterizas, o que tienen, digamos, síndrome de psicosis atenuada, son así, digamos. Son de palabras simples, pero muy significativas dentro de su historia. Esto como comentario, ¿no? Ya aquí hay una foto de mí. Me dejé mucho la barba. Aquí es la puerta donde como collage también puse antiguos afiches de conferencia, ¿no? De ese tiempo, hablamos del 2008. Bueno, las he decidido poner ahí. Vamos a ver qué se nos puede ocurrir después. Por ahora yo estoy bastante satisfecho. Creo que sería bueno concluir esta temática de lo de la misofonía o de la misofonia
creo que sería bueno concluir, digamos, con que hay grados de misofonía, ¿no? Hay también una forma de espectro de este síntoma. Es decir, que hay leve, hay normal, leve, moderado, grave y profundo. Porque la misofonía, todos tenemos misofonía. A todos nos molesta y eso tenemos que aceptarlo, al menos yo lo acepto. Todos nos molesta ciertos ruidos, ¿no? Pero siempre lo que, por lo general, hace la diferencia en que algo se convierta en algo patológico de aparentemente haber sido normal es el tiempo y la intensidad. En el tiempo es la recurrencia, ¿no? No hablamos de experiencias aisladas, hablamos de una experiencia que se está repite, que repite, que repite, que repite, que repite, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una persona me comentó una vez que todos los días tenía déjà vu. Estaba dictando yo una clase, pero necesitaba concentrarme, simplemente le dije, no, bueno, me parece normal y no pude profundizar en eso, aunque sí me parece que el déjà vu, cuando es excesivo, se convierte en algo patológico desde el punto de vista de las alteraciones de la memoria. Pero bueno, lo dejé nomás así porque tenía que concentrarme en la clase también, en terminar el tema, etc. Pero es como decimos, ¿no? Tiene que ser recurrente. Y eso es recurrente, bastante recurrente. Nosotros podemos tener un déjà vu, pero pues será de vez en cuando. De repente algunos nunca han experimentado el ya visto, ¿no? Que, bueno, analizarlo sería para otra oportunidad. Entonces es importante ver eso en los casos incluso de misofonía o misofonia. Porque ya eso se convierte a volver patológico cuando por la recurrencia, como les digo, no se repite más seguido y bueno, ya eso nos indica de que se está pasando los umbrales de lo normal y que estamos entrando al campo de lo patológico. Y en este caso estamos en el nivel más simple, donde la persona puede pasar desapercibida su sintomatología, como es, por ejemplo, el caso leve, ¿no? de misofonía, donde la persona, bueno, si bien le genera a veces problemas porque la persona no puede aguantar, compartí con ustedes los síntomas, la irritabilidad, el malestar, porque no todos los sujetos, o sea, de verdad al sujeto le llega a molestar por X o Z motivo. En este caso, en el leve, aunque hay sospechas, puede pasar desapercibido, ¿no? Es como que el nivel más bajito dentro del espectro de este problema. Luego está el moderado, donde ya la cosa comienza a afectar más de lo que debería. Le trae problemas al sujeto con su familia, con sus amigos, en el trabajo, etcétera, ¿no? Grave ya es cuando necesita hospitalización sí o sí esa persona porque, bueno, lo que ha acontecido es que su misofonía ha hecho que pierda el trabajo, que la esposa se vaya de la casa, tal vez, no sé.
ha provocado que él se vuelva una persona posiblemente hasta insoportable, ¿no? Irritable, porque de nada se irrita, no se puede hacer ningún tipo de ruido delante de él, etcétera. Hablamos de algo ya que está pasando a mayores, porque no a todos también se los hospitaliza, ¿no? Cuando hablamos de moderado, necesitaría una atención ambulatoria. Pero bueno, ya hospitalizado es algo más complicado. Y por último está profundo. Lo profundo que puede llegar a ser, como les digo, vendrían ya a ser alucinaciones no verbales. ¿Por qué no verbales? Porque no se relacionan con la presencia de una persona que emite un tipo de lenguaje, ¿no? Porque por lo general por ahí van estas cuestiones. La persona, son personas con las que a veces alucinamos auditivamente, y hay mensajes, hay imágenes, pero no todos tienen esa singularidad. Van a haber personas que más que todo van a escuchar ruidos. No, bueno, no sé si pasos está bien porque los pasos lo hace una persona, pero van a escuchar ruidos, ¿no? Que los van a afectar, a veces por su hipersensibilidad, pero que lo van a afectar, ¿no? Por ejemplo, a cualquiera nos puede afectar, por ejemplo, cuando una motocicleta no se pone silenciador y suena fuerte, por nada más, ¿no? Suena hasta como un disparo, suena cuando se arranca, ¿no? Está prohibido por eso no ponerle silenciador. Pero bueno, ahora, si nosotros, entre comillas, por favor, entre comillas, si nosotros aparentemente somos personas normales, pero aún así también nos afecta la contaminación auditiva que se da a veces en las grandes ciudades. Ustedes también eso deben saber, digamos, que no solamente se trata de cuidar al sujeto de la contaminación visual, porque bueno, hay lugares donde ya también de verdad que se pasan. Hay publicidad por todas partes y hay publicidad que tal vez no debería tener cierta forma porque se advierte o se sabe que cierto tipo de luces, cierto tipo de destellos, digamos, pueden provocar una convulsión en una persona que tenga epilepsia, ¿no? Se tiene que cuidar mucho el epiléptico del estrés. Entonces, por ejemplo, en la plataforma de TikTok se advierte de ello. Si tiene problemas de epilepsia, no mire este efecto especial, por así decir. Y también tratamos de proteger al sujeto de la contaminación auditiva, ¿no? Porque a veces se torna insoportable las trancaderas, por así decir, al menos aquí en mi ciudad, en el centro. Se forma bulla, hay pelea, se dicen de todo.